suficiente para impresionar a las calificadoras. David Páramo, ¿cómo estás? Por supuesto que no, porque además cuando hay un experto que habla en términos tan poco claros como decir reservas 1P, 2P, quiere decir que no sabe muy bien de qué estaba hablando. Cuando eres un experto en un tema lo puedes explicar en términos sencillos. ¿Por qué obliga a un funcionario a la gente a saber qué tipo de reservas está hablando? A buscar en Google, ¿no? O los obliga a buscarlo en Google, o esa pantalla tontos. Por ejemplo, hay un canal de esos de televisión de paga que transmite el fútbol americano, que tienen un narrador que está más preocupado en que sepas que sabe las posiciones y cuáles son los juegos que narrarte el juego. Sí. Tengo un amigo que narra las artes marciales mixtas, que él fue peleador, y justamente el otro día le decía eso. Después de haber peleado, de tantos años, lo explicas como para una persona que es la primera vez que lo ve. Entonces, cuando te pones a hablar de las reservas, 1P, 2T, no es claro. Primero, lo que sí está impresionando a las calificadoras, eso creo que lo tenemos que dejar muy claro, es cómo la Secretaría de Hacienda le metió mano a las finanzas de Petróleos Mexicanos. O sea, la Secretaría de Hacienda no solo le ha estado dando dinero, pero no está girando cheques en blanco, por usar la expresión común. Tienen a gente de la Secretaría de Hacienda en Pemex, las decisiones se toman en Hacienda. No es casual que el comunicado de ayer, donde anuncian en qué se gastaron los 5,000 millones de dólares que les habían dado en capitalización, no lo hace Pemex. Es un comunicado de la Secretaría de Hacienda. Ni siquiera es un comunicado conjunto. En términos normales debe haber sido un comunicado conjunto Hacienda, Petróleos Mexicanos. Es más, debe haber sido de Petróleos Mexicanos únicamente. Pero entonces en esas te das cuenta que lo que sí impresiona a las calificadoras es saber... El respaldo. Saber que está, no solo el respaldo institucional, no solo el respaldo de... pues al final del día la deuda de Pemex es deuda del gobierno federal respaldada por el gobierno federal. Está el secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda y su equipo manejando las finanzas. Porque hablar de que crecen las reservas es bueno o es malo. Pues depende de cuánto te cueste sacarlo, ¿no? Depende cuánto cueste sacarlo. Sí. Oye, tenemos más reservas y unas Oye, por en buena Chicotepec suerte. hay un montón de petróleo, pero es muy caro sacarlo, ¿no? En aguas profundas tenemos muchísimo petróleo, pero es muy caro sacarlo. Necesitamos aliarnos con privados porque no tenemos ese dinero. Porque hay una idea en este gobierno especialmente, en el sector energético, de que cuando tú haces algo en México es más barato. Es una idea de la época de Echeverría y de López Portillo. ¿Tú te acuerdas que... Bueno, decía el presidente que si logramos producir todo lo que consumimos, nos van a hacer lo que el viento a Juárez, ¿no? Pero ¿Los van a perseguir hasta Chihuahua? Pero la cosa Vamos es a tener que tener un gobierno... se puede comprar maíz más barato en Estados Unidos. Ese ¿no? es el tema. Sí. El tema moderno es, si nuestro petróleo nos sale más caro... Y sabe igual. Sí, o sea, si nos sale más barato comprar algo, hay que comprar. Cuando debes poner por encima de todo, y déjame usar el ejemplo de las telecomunicaciones. ¿Cuál es el gran éxito del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Que dijo, a mí lo que me interesa son los usuarios. Toda mi regulación va a ir a favor de los usuarios. Que si a las compañías les gusta o no les gusta de cable, de televisión abierta, de televisión satelital, a las telefónicas fijas, eso es su problema. Mi interés es que aumente la calidad de los productos y que bajen de precio. ¿De qué nos sirve decir, vamos a tener reservas de plata y de oro, de petróleo, y vamos a refinarlo todo y ¿va a ser más barato? O sea, ¿necesariamente va a ser más barato? A ver, yo tendría a cambiar la ley para que hoy a los que pueden importar libremente petróleo y combustibles, les va a decir, no, ya no, vamos a regresar a la sustitución de importaciones. En México, en la década de los 70, ya empezaban, como en el mundo, los autos, que ahora son todos, prácticamente todos, de vidrios eléctricos. Esa es la mejor historia de la sustitución de importaciones. En el populismo ese de Echeverría, de López Portillo, no, había unas cosas que se llamaban permisos de importación. Entonces, yo lo puedo hacer en México. Durante muchos años México se quedó con carros sin ventanas eléctricas, sí. Porque no las podía hacer, pero tenía el permiso de sustitución de importaciones y prestaban para la corrupción. Si dijéramos, vamos a hacer nuestros teléfonos inteligentes en México, ¿van a ser más baratos? Yo creo que no. Pues claro que no. Entonces, ese es de esos absurdos que hay que quitarnos. ¿Y por qué es cara la refinación en México? Por ejemplo, porque
trabajan 3 veces más trabajadores que en las refinerías más eficientes. Petróleos Por contrato colectivo. Petróleos de Noruega produce un poquito más petróleo que nosotros ya, en mar profundo. Tienen menos de 1/3 de los trabajadores de Pemex. Y además las carreteras en Noruega son gratis porque con eso el señoriaje... Y compiten abiertamente. ¿Van a hacer a Pemex tan eficiente como ellos? ¿Van a correr a 2/3 de los trabajadores de Pemex, comenzando por su líder sindical? Porque al líder sindical de repente le meten un susto y desde que detuvieron a Collado yo no he vuelto a saber de él. ¿Tú sabes algo de él? No, nada. O sea, es que eso es lo que pasa. Decir que algo producido nacionalmente es más barato es, en el mejor de los casos, incierto. Por el otro lado, decías que sí era suficiente, Pascal. Yo creo que es un gran tema. Donde sí le está tocando buena suerte al gobierno es con los precios del petróleo. La tensión que se está generando con Irán, con Arabia Saudita, ha hecho que los precios del petróleo suban. Si ves los indicadores del petróleo, todos hablan, los más exagerados hablan de que podría llegar el Brent o el WTI a niveles de $100. Eso eran como $80 el petróleo mexicano. Pero más o menos el consenso anda por ahí de los marcadores en $80 por barril a lo largo del siguiente año. Eso haría que la mezcla mexicana ande por ahí de los $60 por barril. No es casual que tanto el secretario de Hacienda como el subsecretario digan, y nosotros le vamos a pedir a los legisladores que nos quedemos en 49. Primero, porque es lo prudente, y segundo, porque todo lo que queda arriba para ingresos públicos lo pueden usar casi como quieran. Lo que queda dentro de los $49 por barril va etiquetado. O sea, $1 tomamos de aquí para que te lo gastes en esta cosa durante el año. Todo lo que queda arriba. Está el Fondo de Estabilización Petrolera, entonces le metes un poco al fondo, pero tomas otro para ti. O puedes tomar la medida esa que quiere la iniciativa privada y que también quiere el gobierno. Quién sabe si sea tiempo de hacerlo. Que sería lo prudente, un fondo de estabilización fiscal. Porque al final del día no te interesan los precios del petróleo. Lo que te interesan son los ingresos fiscales del petróleo. O sea, hoy tenemos un fondo de estabilización petrolera que funciona. ¿Por qué no lo conviertes en un fondo de estabilización fiscal? Entonces puedes... La iniciativa privada dice, sí, hay que poner un consejo fiscal independiente. El gobierno ha dicho que no estaría tan mal un consejo fiscal independiente. El gobierno pasado se oponía totalmente. Y decir, ¿cómo le vas a meter dinero cuando no haya? Porque es muy fácil cómo le voy a sacar cuando hay. Pero ¿cómo le voy a meter cuando no haya? Entonces yo creo que más allá de que hable de que las reservas y que crecieron las reservas y que refinamos más... Al final del día, lo que importa en Petróleos Mexicanos es gana más o gana menos dinero. Le cuesta más o le cuesta menos al erario. Y eso todavía no lo sabemos, querido Pascal. Buenas noches, que te vaya muy bien. Gracias.